en nota, se va a grabar en video y yo lo voy a repetir como 1000 veces, ¿ok? Eso no se frustre. El método mío de enseñanza es que yo te lo doy todo de cantazo y después poco a poco voy otra vez repasando y añadiendo a lo que ya di. Al final usted se va a familiarizar y va a tener una idea de lo que estamos hablando. Al principio se va a oír un poquito frustrante, pero no se preocupe porque todo esto lo vamos a seguir repasando. ¿Están conmigo hasta ahí? La primera clase va a ser sobre el canon, o podemos decir la palabra de Dios. Aquí no hay más nada que yo pueda decir que sea más importante que esto. Esto es clave, esto es fundamental. De hecho, una de las razones primordiales por la cual yo no he podido a través de los años validar muchos ministerios, ni siquiera levantar o darle algún tipo de respaldo a las personas, es porque al final lo más básico para mí es la palabra, y eso la mayoría de la gente no lo tienen. O sea, yo puedo ignorar que una persona no sepa predicar, yo puedo ignorar que una persona hasta no tenga compasión, yo puedo ignorar que una persona tenga defectos en su carácter. Para mí se me hace difícil creer que una persona quiere trabajar para Dios y ni siquiera sepa los fundamentos de la palabra. O sea, no trabajan la palabra, no tienen ni siquiera idea de lo que es el texto, por qué el texto está así, por qué la Biblia se tiene que predicar o enseñar, o qué manera se debe interpretar. Sin eso, para mí, esa persona está descualificada. Entonces, es bien importante que... Y a mí se me hace bien difícil. Hay muchas personas que me han dicho a mí, mira, yo quiero predicar, no quiero ministrar. Y cuando yo les pregunto, se me hace bien difícil ignorar que no tienen doctrina ni siquiera de lo que es la palabra de Dios. Y al final de esta clase, la meta es que todos nosotros por lo menos tengamos una doctrina sólida de lo que es las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Eso es bien importante. Si tú no amas el texto, si tú no sabes trabajar el texto, si tú no te gusta estudiar el texto, pues, ¿verdad? ¿Para qué quieres trabajar para Dios? Porque esto es de lo más elemental. Tenemos que ser lo que yo le llamo, una frase que yo le digo, we have to be people of the book. Tenemos que ser un pueblo del libro, que amamos las escrituras y estamos continuamente luchando con el texto. Esas son dos frases. Número uno, que seamos gente del libro. Y número dos, continuamente estemos luchando con las escrituras. Porque es una lucha, es una batalla trabajar la palabra de Dios. ¿Ok? Es un desastre, una tragedia si se le pone una persona a predicar o a ministrar y te coge una palabra y te la barata. Hace un desastre con la palabra. Eso es bochornoso. A mí me da bochorno, a mí me da vergüenza. A mí me daba vergüenza cuando yo evangelizaba en las calles. Y estoy hablando yo sin vergüenza, charlatán, acabado de convertir, todavía ni me había quitado las pantallas. Y me daba vergüenza porque yo decía, ¿cómo yo le puedo predicar a la gente que yo conozco a Dios y yo ni siquiera sé su propio libro? Este es el libro de mi papá, yo tengo que saber por lo menos la Biblia. ¿Están conmigo hasta ahí? Y si eso lo supe desde el principio que me convertí, ¿cuánto más ahora que estoy tratando de trabajar en la obra del Señor? Tenemos que saber la palabra de Dios, tenemos que saber las escrituras. En manera de introducción les estoy diciendo que esta clase es de las más importantes, de más prioridad. Si usted quiere trabajar, si quiere ministerio, si quiere ser usado por Dios, si quiere cumplir los propósitos de Dios, si quiere una relación más profunda con el Señor, si quiere adorar con excelencia, ninguna de esas cosas van a ser realidad si no conoce la palabra. Tenemos que conocer la palabra. Amén. Pues estamos hasta ahí. Pues vamos a empezar con esta clase de lo que es la Biblia. Vamos a decir que la clase le podemos llamar canon. Canon significa vara de medir, ¿ok? Lo que está queriendo decir que la Biblia es como un estandarte. Es lo que usamos para medir todas las cosas. Decir que la Biblia es la palabra de Dios es sinónimo a lo que yo le llamo el problema de interpretación. Y es un problema. Si tú no sabes que es un problema, no puedes entender la interpretación.
Decir que la Biblia es la palabra de Dios es sinónimo al problema de interpretación. Por eso es que le di el concepto de luchar con el texto. El texto hay que luchar con él. Entonces, sinónimo a la palabra de Dios es entender interpretación. Sin interpretación no puede haber palabra de Dios. Tenemos que romper esta mentalidad que hay en las iglesias y aún en los ministerios, donde la gente dice, no, la Biblia se interpreta sola. Mentira. La Biblia no... Pon la Biblia ahí, dale. Biblia, interprétate sola. Él te dice, no, mira, este texto va con este texto. ¿Y quién dice que ese texto va con ese texto? Tú estás conectando ese texto con ese texto. Y eso se llama interpretación. Tú puedes justificar, dar razones, pero la Biblia solita no llegó a esa conclusión. ¿Me siguen? Entonces, decir que la Biblia es la palabra de Dios es bregar con el arte y ciencia de interpretación de la Escritura. Es un arte y es una ciencia. No es solo ciencia, tiene un arte. Tú tienes que tener un tipo de envolvimiento donde pongas tu personalidad, tu imaginación y tú le pongas un toque para que la Biblia se te abra. Pero no es solamente arte, inspiración, imaginación. Tú tienes que tener una ciencia, una metodología, unos principios, un orden que te evitan que no te vayas y te desenfrenes y termines volando como un globo por el viento. Tú tienes algo que te amarra. Eso es ciencia y arte. Las dos cosas van de la mano. Entonces necesitamos saber lo que es esa arte. Es como decir, hay una ley que dice que el amarillo con el rojo, yo diría hace chinita, pero no es chinita, es anaranjado, ¿verdad? Eso es una ciencia, eso es un principio, eso no cambia. Ahora, ¿qué tú haces con ese naranjado? Poner ese naranjado para que sea una china, no es china, es naranja. Ya eso es arte. O sea, hay unas reglas, unas leyes de interpretación, pero esas leyes solitas no van a pintar nada. Tú tienes que tener un arte para adornar esos principios y aplicarlos. Decir que la Biblia es la palabra de Dios es sinónimo al problema de interpretación. Tenemos que saber cómo interpretar. ¿Están conmigo hasta ahí? La Biblia tiene el poder, la Biblia tiene la autoridad. Hay una iglesia que se paran y dice, todo el mundo diga, esta es mi Biblia, yo soy lo que digo, hoy voy a escuchar la palabra de Dios, right? Nunca voy a ser igual, right? Y cuando terminan de decir eso, cogen la Biblia, la ponen debajo del asiento y no la abren. Pero como creen que mágicamente, porque la tenemos debajo del brazo, o porque decimos esta es la Biblia, de alguna manera eso significa que lo que vamos a proclamar es palabra de Dios. No, tenemos que interpretar la Escritura y luchar con el texto. Todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer por la Biblia. ¿Ok? Y no importa que la gente se crea en cualquier embuste que tú digas. Yo no lo hago por la gente, yo lo hago por Dios. Por mi conciencia delante del Señor. Yo tengo que cerciorarme que yo estoy basando mi creencia, mi predicación, mi adoración, mi interpretación en las Escrituras. La Biblia tiene que ser primordial. ¿Están conmigo hasta ahí? Usted tiene que amar el texto. Todos nosotros tenemos que amar la palabra. Tenemos que escudriñar, meternos. A eso es lo que nos va a hacer gente fuerte y sólida. Amén. Esto es solo introducción para que enfaticemos lo importante de esta clase. Pues vamos a adentrarnos de ello. Voy a empezar con un pensamiento. Ok. ¿Cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios? Ahora pregúntate, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Pueden participar. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Vamos a hacer otra pregunta. ¿Dónde la Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios? Hablando de Jesús. No hablando de la Biblia, hablando de Jesús. Toda palabra es buena para instruir, redarguir y instruir en justicia. Toda palabra es buena para esto y lo otro, pero no dices que es palabra de Dios. Solamente digo estas dos preguntas en forma de introducción para que usted vea desde el principio que yo creo algo, pero no necesariamente sé por qué. Y no lo puedo probar tampoco. ¿Me entiendes? Y eso debe ser un problema que nos debe preocupar, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren resolver ese problema? Lo podemos resolver.
dos escrituras clásicas, segunda de Pedro 1:21, segunda de Timoteo 3:16. Esas son las clásicas. Ya con eso usted sabe por qué la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios porque la palabra o las escrituras son inspiradas. Segunda de Pedro 1:21 y segunda de Timoteo 3:16. ¿Ok? Alguien puede buscar ese texto y lo puede leer. Segunda de Pedro 1:21, segunda de Timoteo 3:16. Estos son los textos clásicos. ¿Qué hace la Biblia, los libros que están en el canon, que sean la palabra de Dios? Que tienen los libros que están en la Biblia, la Sagrada Escritura, tienen inspiración. Esa es la respuesta. Ahora, ¿qué rayos significa que los libros están inspirados? Eso lo vamos a ver más adelante, pero en forma de introducción, si alguien tiene 2 Timoteo 3:16 lo puede leer. Si alguien tiene 1 de Pedro 1:21 lo puede leer. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Ok, so toda la escritura es, ¿qué dice? Inspirada por Dios. So, como es inspirada por Dios, es palabra de Dios. ¿Lo vieron? Ok. Ahora, segunda de Pedro 1:21, ¿qué dice? Segunda de Pedro 1:21. Cuando lo tengan puede decir amén. 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 Aleluya. Amén. 1:21. Ni por iniciativa humana, al contrario fue el Espíritu Santo quien impuso a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. So fue por inspiración que movieron a los profetas y hablaron de parte de Dios. So, esa inspiración es lo que hace que los profetas declaren cosas que son palabras de Dios. ¿Lo vieron hasta ahí? Esas son dos escrituras clásicas. Ahora, ¿cuántos se percatan que hay un problema con estas dos escrituras? Casi nadie se percata que hay un problema con esas dos escrituras. Ok, ya resolvimos por qué la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios porque tiene inspiración. Ahora, ¿qué problema tenemos con estos dos textos? Esto me lo dijo a mí el doctor Samuel Sullivan y yo nunca me había pasado por la mente. 10 años estudiando la palabra y nunca se me había ocurrido que segunda de Pedro 1:21 y segunda Timoteo 3:16 están hablando del Antiguo Testamento. Toda la palabra es toda la palabra como la tenían ellos al momento. No existía el Nuevo Testamento. Están hablando del Antiguo Testamento. Toda la palabra en el Antiguo Testamento es inspirada por Dios. La Biblia es inspirada por Dios, sabemos, pero se está refiriendo al Antiguo Testamento. Como yo conecto la autoridad de la inspiración del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ya tenemos 3 preguntas por las cuales no sabíamos la contestación. Por lo menos poquito a poquito vamos contestando. La pregunta número 1, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Porque tiene, ¿qué? Inspiración. La pregunta número 2, ¿dónde en la Biblia dice que los libros de la Biblia están inspirados por Dios? Contestación, segunda de Pedro 1:21, segunda de Timoteo 3:16. Esas son 2 referencias del Nuevo Testamento hablando del Antiguo Testamento. Le podría dar referencias del Antiguo Testamento dando la autoridad del Antiguo Testamento. Pero ahora como yo uso la autoridad del Antiguo Testamento para conectarla al Nuevo Testamento. ¿Ok? Eso es otra pregunta. No le voy a dar la contestación. De asignación. ¿Verdad? Usted póngase a pensar cómo yo uso la autoridad del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Ok? Le voy a dar más escrituras. Juan 5:39, Marcos 12:24, Mateo 5:17, Juan 10:35, Lucas 24:44, Lucas 16:17. Ahí tiene 1, 2, 3, 6 escrituras que también nos relatan la autoridad. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia apunta a su propia autoridad, anuncia la supremacía de un canon
como un conjunto de documentos reconocidos como palabra de Dios. Juan 5:39, Marcos 12:24, Mateo 5:17, Juan 10:35, Lucas 24:44 y Lucas 16:17. Ya le di dos escrituras clásicas, estos son otros textos que nos ayudan a corroborar la autoridad de la palabra. Ok, para solamente tocar algunos de estos textos. Juan 10:35, Jesús dice que la escritura no puede ser quebrantada. Ahí vemos una creencia dentro de la mentalidad de Jesús de que lo que está documentado como palabra de Dios es ley y no puede violarse, porque es palabra de Dios. ¿Van conmigo? En Lucas 24:44 Jesús le dice a los discípulos, todo lo que está anunciado en los profetas y en las escrituras o en la ley debe cumplirse. Tiene que tener cumplimiento. Lucas 24:44. Es necesario. Si algo está en la escritura, en los salmos, en la ley o en los profetas, es necesario que llegue a su consumación, a su cumplimiento. Porque si está decretado, es inspirado y es palabra de Dios, tiene que acontecer exactamente como fue decretado. ¿Qué quiere decir? Eso está diciendo que la autoridad de la palabra es suprema. Los otros textos son similares a esto, donde dice el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ya le choteé ahí la del Nuevo Testamento. Jesús subió su autoridad a la misma autoridad de la palabra. ¿Qué más? Moisés os digo más, yo os digo. Ahí se elevó al mismo nivel de palabra de Dios. ¿Verdad? Ya le choteé la asignación. Para yo llegar a las palabras de Jesús, tengo que creer en aquellos que grabaron y recordaron sus palabras. Son los apóstoles, tienen la autoridad de Dios. Está bien. Pueden elaborar porque ese no es todo el argumento, ¿verdad? Ok, el cielo y la tierra, en palabra pasada, dice en otra ocasión Jesús, es más difícil que el cielo y la tierra pasen antes de que alguna de las escrituras no llegue a su cumplimiento. Estos son textos similares, dando a aludir a que la palabra de Dios, como está revelada en el Antiguo Testamento, tiene la autoridad divina de Dios. Ok, lo que hace la Biblia, la palabra de Dios, que tiene inspiración. Después, en la próxima clase, vamos a elaborar cómo esa autoridad se pasa al Nuevo Testamento y vamos a hacer argumentos para creer en eso. Inspiración. ¿Qué significa que el libro está inspirado? ¿Qué significa la inspiración? La definición clásica es God breathed, respirada por Dios. La Biblia es respirada por el aliento de Dios. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es el aliento de Dios? ¿Verdad? Para reducirlo a su común denominador más pequeño, la inspiración es una saturación espiritual, acomodándose a la persona para ser asimilada, interpretada y expresada. Y esa asimilación, esa interpretación, esa expresión trae la verdad de Dios. ¿Ok? ¿Qué es la inspiración? Es el suspiro de Dios, el aliento de Dios. God breathed. Es una saturación espiritual. Podemos decir que eso es sinónimo al envolvimiento del Espíritu Santo, abriendo el corazón y mente. Acomodándose a la persona. Eso quiere decir que las limitaciones humanas están involucradas en el proceso de la inspiración. Para ser asimilada, interpretada y expresada. Eso quiere decir que ese sentir divino alguien le tiene que dar voz para traer la verdad de Dios. Eso quiere decir que el producto final de la inspiración es la palabra de Dios. ¿Están conmigo hasta ahí? La inspiración es el aliento de Dios, el Espíritu Santo acomodándose a las personas. Y ese sentir, la persona le tiene que dar voz. Lo interpreta, lo asimila y lo expresa. Y de ahí el producto es la palabra de Dios. Hay unas limitaciones humanas que hay que considerarse, porque la inspiración sigue siendo expresada por vasos frágiles, limitados, hombres, que no tienen todo el conocimiento completo. La Biblia dice: el que profetiza, profetiza en parte, es una porción solo. Una buena pregunta sería, si la inspiración fluye a través de un profeta o un autor bíblico para redactar una verdad que será la palabra de Dios, ¿qué tanto ese autor conoce lo que está revelando a través de la inspiración?
Esto es otra buena pregunta. Ya le he dado como 4 preguntas. ¿Qué usted piensa? ¿Que lo tiene que saber todo? ¿Que solamente tiene que saber algo? ¿Que no importa si lo sabe o no lo sabe? La misma Biblia te contesta en el libro de Pedro cuando dice que los autores estaban buscando qué tiempo y persona el Espíritu de Cristo que estaba en ellos apuntaba cuando predecía los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendía tras ellos. Les fue revelado que ellos no se estaban sirviendo a ellos mismos, sino a nosotros, que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Eso quiere decir que ellos no tenían la revelación completa. Y estaban profetizando de cosas que ellos mismos no conocían. Y se preguntaban. La Biblia dice que aún los ángeles se preguntan y quieren saber estas cosas. La revelación fluye a través por la inspiración, pero el autor mismo no tiene el conocimiento completo de lo que está revelando. Y él mismo tiene luchas y preguntas con lo que está decretando. Y busca la interpretación, aunque a veces no la conoce. Esto nos enseña que la inspiración, aunque es divina y aunque hace que el producto sea la palabra de Dios y aunque es el envolvimiento del Espíritu Santo, está, podemos decir, encerrada alrededor de limitaciones humanas. Y nosotros tenemos que luchar con esas limitaciones para entonces llegar a la verdad de Dios. ¿Ok? Si la inspiración, dice esta definición, se acomoda a la persona. ¿Qué significa eso? Que la inspiración se va a acomodar a las realidades de las limitaciones humanas. Voy a darte un sinnúmero de cosas que podemos decir que son limitaciones humanas. La inspiración se acomoda a la personalidad. La inspiración se acomoda a las experiencias, al grado de educación. Por eso es que Pablo puede revelar más que Pedro. Y Pedro dice acerca de Pablo que escribe cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen. Por eso Juan puede revelar más que Marcos, por el trasfondo del grado de educación que tenía. La inspiración puede trabajar más con una persona que tiene cierta personalidad y que tiene cierto grado de educación. Una persona que se dedica a estudiar las escrituras más que otra, la inspiración puede trabajar mejor en él que el que carece de conocimiento. Porque la inspiración se acomoda a las experiencias, al vocabulario. La Biblia fue escrita en un idioma específico, el idioma del autor. Al trasfondo cultural, al panorama histórico, a la clasificación social, a la localización geográfica, al contexto político. Todo esto son realidades de limitaciones humanas y la inspiración se está acomodando a cada una de esas limitaciones. ¿Ok? Aquí estamos llegando a un principio de interpretación. Primera de Corintios 2, 6, 7 y 13. Esta escritura es clásica, clave, primordial, fundamental, poderosa. Esta escritura es la madre de las escrituras cuando se trata de interpretación. Primera de Corintios 2, 6, 7 y 13. Nos dice este principio. El método por el cual la escritura es dado es el método por el cual la escritura debe ser interpretada. Primera de Corintios 2, 6 al 7 y el verso 13. Todo el mundo diga, el método por el cual la escritura es dado es el método por el cual debe ser interpretado. Si la inspiración se acomodó a la personalidad, al idioma, al trasfondo cultural, al panorama histórico, se acomodó a la geografía, se acomodó a las limitaciones de la personalidad de la persona, la inspiración está acomodada ahí, asimilada ahí, expresada ahí. Yo tengo que acercarme a la personalidad, a la localización geográfica, al trasfondo cultural, para conectarme a aquello a lo cual la inspiración se acomodó, para estar más cerca de la inspiración. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy al texto, estudio dónde fue dicho lo que fue declarado, cuál es el trasfondo político, qué eventos históricos estaban sucediendo alrededor de esas personas, quién lo dijo, por qué lo dijo, cuál es su personalidad, cómo fue criado, cuál es su grado de educación. Al evaluar eso me estoy acercando a la inspiración, porque la inspiración se acomodó a eso, para expresarse. Yo voy a recibir más cerca el poder de la inspiración cuando entiendo aquello a lo cual la inspiración se acomodó.
Y por eso es vital que si la inspiración se acomodó al idioma griego en el Nuevo Testamento y el idioma hebreo en el Antiguo Testamento, yo evalúe el trasfondo y vaya al original para que esté más cerca de la inspiración. No solamente en la definición de diccionario, sino en el uso de esa palabra de acuerdo al contexto cultural del idioma, que son dos cosas diferentes. O sea, lo que una palabra significa no quiere decir que significa eso en el texto. Porque el uso de cómo la palabra es usada depende del tiempo en que fue utilizada. Entonces tengo que acomodarme a eso para que la inspiración me ayude a recibir el mensaje con más claridad. ¿Ok? Obviamente estamos hablando si queremos profundizar. Si nosotros solamente queremos, pues, ser bendecidos, lea la Biblia ya. Usted lee la Biblia y va a ser bendecido. Ahora, usted quiere profundizar, pues tiene que entender lo que es la inspiración. Tiene que saber interpretación. Amén. Son una saturación espiritual acomodándose a la persona para ser asimilada, interpretada y expresada. Es un sentir divino al cual le das voz. Y eso va a traer el mensaje de Dios. El producto es la palabra de Dios. Esta definición de inspiración, fíjate que es bien consistente con el principio cristocéntrico. Porque la Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el primogénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? La palabra de Dios, podemos decir sinónimo a la inspiración de Dios, se hizo carne, se limitó a las limitaciones humanas, se acomodó a la humanidad. Para ser asimilada por la humanidad, para ser expresada por la humanidad, para ser interpretada en la humanidad. Y al final, todo el mundo terminó diciendo, es el Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Aunque la inspiración esté llena de limitación, no deja de ser palabra de Dios. Así como el Hijo eterno de Dios, cuando fue limitado y acumulado en la humanidad, no dejó de ser Dios mismo. Yo no debo dudar en la palabra simplemente porque la inspiración se acomodó a la limitación humana. Al contrario, me debo sentir más honrado de que Dios se limite a nuestro conocimiento, a nuestro grado de educación, a nuestro tiempo, y aún así siga transmitiendo su verdad, aún así siga transmitiendo su mensaje. Qué hermoso que Dios se acomode a nosotros y al final siga cumpliendo sus propósitos. Amén. Las formas en que la inspiración se acomoda a nosotros es las formas en que la inspiración se acomodó a los autores bíblicos. El mensaje puede llegar en inspiración a través de una visión espiritual. Puede llegar a través de una visión abierta. Puede llegar a través de unas impresiones. Puede llegar a través de un conocimiento sobrenatural. Aún puede llegar a través de sueños. Puede llegar por vivencias o experiencias. O simplemente por la meditación de las Escrituras. O puede llegar por un sobrecoger espiritual, una profecía, podemos decir, un espíritu de profecía. Me gusta la frase esa que usan muchos los profetas. La palabra de Dios vino a mí diciendo. El mensaje de Dios vino a mí. El Espíritu de Dios vino sobre mí. Una saturación espiritual. Una visión espiritual, una visión abierta. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis fue dado, es inspirado, fue respirado por Dios, es el sentir de Dios, el mensaje de Dios, pero llegó por una visión abierta. O sea, no una visión espiritual, ni un sueño. Una visión abierta. El mismo autor te lo dice. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí una voz detrás de mí que me dijo, entonces, ¿qué quiere decir? Él se transportó como físicamente y vio algo literalmente. Eso se llama visión abierta. O sea, tú estás viendo algo como si fuera real. ¿Ok? Pero todo lo que estás viendo es como una película que Dios te está poniendo por la inspiración del Espíritu Santo. Y eso tú tienes que asimilarlo, interpretarlo y expresarlo. El autor tuvo que asimilar la visión, tuvo que interpretar la visión y luego la expresó en documentación. ¿Ok? Él tuvo una experiencia por una visión abierta y luego lo asimiló. Él tuvo que haber pensado en lo que vio, lo que significa y cómo organizarlo y cómo estructurarlo y cómo adornarlo para que la gente lo entienda con lenguaje apocalíptico. Interpretó y expresó el libro de Apocalipsis.
Eso es un ejemplo de la inspiración viniendo por visión abierta. Una visión espiritual es algo que tú ves por dentro, no abierto, sino por dentro. Pero es tan real como si lo estuvieras viendo abiertamente. ¿Ok? ¿Están conmigo? Un ejemplo de visión abierta cuando a Pablo se le apareció una visión de un hombre de Macedonia. Lo vio y le dijo, ven, ayúdanos. Lo vio literalmente, pero una visión abierta. Otra visión abierta, cuando Pedro vio un manto que caía con toda clase de animales y Dios le dijo, mata y come. Ahí tienes una visión abierta, es la inspiración del Espíritu Santo para traer el mensaje de Dios. Pero Pedro tenía que asimilar, tenía que interpretar para luego expresar. Y Pedro no entendía, vio la visión pero no entendía, porque 3 veces le tuvo que venir la visión y él no entendía. Dios le dijo, mata y come, él dice, no, ninguna cosa inmunda ha caído. Usted ve que la inspiración lucha con nuestras limitaciones humanas. Porque el mensaje a veces Dios nos muestra algo, pero no lo interpretamos correctamente ni lo entendemos. Dios no tiene que repetir la visión. Ves que la inspiración no es así y llega y ya. Por eso, una de las cosas que digo, la inspiración no es un dictado. No es un dictado. ¿Sabes lo que es un dictado? Cuando te dicen letra por letra, no es un dictado. La inspiración no es una copia de un original. No es que existe un original en el cielo y Dios no está dando una copia de él en la tierra. Eso no es la inspiración. La inspiración no es una posesión fuera de la conciencia. La gente se cree que la Biblia es como el Corán, que es una posesión. Dios no posesiona a nadie. Ni mucho más se saca fuera de la conciencia. O sea, como si tú estuvieras, ay, no sé lo que estoy escribiendo, ay, no sé lo que estoy pensando, ay, ahí está la palabra de Dios. No es una posesión fuera de la conciencia. Es una inspiración, una saturación espiritual, el Espíritu Santo abriéndote el corazón y la mente, soplando sobre ti, abriéndote el entendimiento, y tú estás asimilando eso, tú estás luchando con eso, tú estás interpretando para expresarlo. Eso es la inspiración. Y al final, como es Dios el que te está inspirando, termina siendo palabra de Dios. Y como el método que la Escritura es dada, es el método por el cual la Escritura debe ser interpretada, así mismo es cuando tú estás interpretando. Dios no te posesiona, ni te da un dictado. Eso es lo que la gente quiere, que Dios le dé un dictado de la Biblia. Y Dios dice, no, recibe mi inspiración, recibe mi aliento, recibe mi presencia, lucha con lo que te estoy poniendo, ese sentir, asimila ese sentir. Pero la gente, como es vaga y no le gusta orar, no asimila lo que Dios está haciendo en ellos. Y nunca lo expresan porque ni siquiera lo interpretan. ¿Me entienden? Traducción. Usted lee un texto y usted siente que hay algo de Dios ahí y Dios te está ministrando a través del texto, pero tú dices, yo no sé qué significa. Y ahí te frustras y cierras la Biblia. No, asimila la inspiración. ¿Qué quiere decir? Interpreta la inspiración. Lucha con el texto. Acomódate a lo que la inspiración se acomodó. Y luego le puedes dar la expresión. Yo me recuerdo en Lucas capítulo 9, cuando dice que Jesús se transfiguró. Yo leí ese texto recién convertido y me impactó, me ministró. Es un texto que me llenó y yo me puse a estudiar y a leer y a buscar y nunca supe qué significaba eso. Nunca supe. Y yo frustrado, porque cada vez que leía esa porción bíblica, yo recibía mucho, pero no sabía lo que estaba recibiendo. Y años estudiando ese texto y no llegaba a nada. Hasta que un día vino un predicador a la escuela bíblica y predicó de Lucas capítulo 9. Y dicen que fue un mensaje tremendo y glorioso. El problema fue que yo me quedé dormido ese día y no fui al servicio de chapel. Fui a comprar el cassette y no se grabó el cassette. Me quedé sin tantos años esperando y me quedé sin el mensaje. Y todo el que le preguntaba, pero explícame, es que estaba poderoso, pero no me recuerdo. Así pasa con muchos hermanos de la iglesia. Estaba poderoso el mensaje. ¿De qué se trata? No me recuerdo. Y entonces hablé con uno de los predicadores y le dije, yo quiero saber sobre ese tema. Y me dijo, yo te voy a coger la dirección y te voy a mandar yo emocionado ahí, y le di una ofrenda y esperando a que y nunca me llegó las notas. Pero ¿qué pasó? Yo estudiando a través de los años, ese texto se me abrió. No sé si está en YouTube el mensaje, yo prediqué de Lucas capítulo 9. Y puedo predicar un año de ese texto, de tanta revelación que hay en ese texto. Pero no se me abrió a la primera,
Lo primero fue un impacto que me ministró y aunque yo no sabía la interpretación, me conmovió a meditarlo, a orar, a interpretarlo, a luchar con el texto hasta que la revelación llegara. ¿Me siguen o no? Y Dios te muestra algo en una visión, en un sueño, en una visión espiritual, y tú no vas a saber inmediatamente lo que significa. Tú tienes que darle tiempo a eso para que poco a poco crezca en tu corazón. ¿Están conmigo? Si la inspiración se acomoda al autor limitándose a todo su contexto de personalidad, idioma, trasfondo político, geográfico, cultural, social, grado de educación, también va a pasar así con nosotros al interpretar. El Espíritu Santo se va a acomodar a nuestras limitaciones humanas. Tú no puedes rechazar tu personalidad al interpretar. Tú tienes que estar abierto para que el sentir de Dios pueda utilizar tus experiencias para que Dios te dé revelación. Traducción: al que le gustan los carros, Dios le va a dar ejemplo con los carros. Porque así es la única forma que lo vas a entender. Porque tú eres un limitado. En tu humanidad, lo único que tú sabes de carros. Dios no le queda otra. Te va a tener que hablar del carro para que se te abra la mente para entender las escrituras. ¿Me siguen? Al que le gusta el baloncesto le va a hablar del baloncesto. Al que le gustan los muñequitos le va a dar ejemplo con muñequitos. Porque la inspiración se acomoda a tu limitación para que tú puedas... ahora lo entiendo. ¿Me siguen? El intérprete trae toda su experiencia, todo su grado de educación. Y por eso es que es importante que sigamos creciendo como personas. Porque así el Espíritu Santo nos puede usar más efectivamente. Puede tener mejores ejemplos para utilizarnos. ¿Ok? Cuando la inspiración llega... La inspiración llega de una forma diferente a cada cual. Y la inspiración, cuando se acomoda a nosotros, deja un residuo, una evidencia de su realidad. Y esa evidencia valida la inspiración. ¿Los estoy aburriendo? La inspiración llega, y yo doy un ejemplo. Es como decir, si hay un perfume y el perfume se derrama. Por ejemplo, yo tenía una vez un perfume en una maleta y mi Biblia estaba en la maleta. Y el perfume se me derramó encima de la Biblia. ¿Okay? Entonces, cuando yo abría la Biblia, salía el aroma de la Biblia. Y todo el mundo se creía que era un milagro. ¡Wow! ¡Qué fragancia la Biblia! Esa es evidencia de la revelación. Y yo, ¡wow! ¡Qué tremendo! Mi Biblia tiene una fragancia. Hasta que vi en la página y estaba una mancha bien grande. Y después vi mi perfume que estaba vacío. Y dije, no es ninguna. Ese que él se me viró el perfume en la Biblia. Una buena para los magos eso, que hacen trucos. Es otro para que sigan haciendo pillería. Entonces se me viró el perfume. La evidencia de que algo se viró ahí quedó un residuo, es lo que quiero decir. Como la Biblia es inspirada por Dios, hay un residuo de la inspiración en la Biblia que apunta a la evidencia de que Dios la respiró, que Dios, el aliento estuvo ahí, la fragancia de Dios estuvo ahí, el poder de Dios estuvo ahí. ¿Ok? Entonces, esa evidencia, esa inspiración, esa fragancia nos deja saber que la Biblia fue inspirada. Ahí está el residuo de la inspiración. ¿Cuál es uno de los residuos de la inspiración? Uno de ellos es la unidad temática y la consistencia del texto o del contenido en narración. Eso es una de las evidencias que valida la presencia de la inspiración. Como toda la Biblia es inspirada, hay una unidad temática. Recuérdase que cada autor no se conoció ni se pusieron de acuerdo. Esto es tan real que la gente que acusa, ataca y trata de desmentir la autoridad de la palabra, trata de decir que la Biblia fue redactada después. Es un halago a la Biblia porque lo que quieren decir, nadie puede causar una unidad de esa manera a menos que alguien lo cambió después en el futuro. ¿Me siguen? Pero el problema es que como existen evidencias de los textos en diferentes épocas y se puede corroborar que el texto no ha cambiado, entonces el argumento se destruye que alguien lo redactó después. Especialmente cuando la conclusión de la redacción no tiene que ver nada con la intención original. Por lo tanto, se sabe que la unidad temática de la Biblia es evidencia de que fue inspirada por Dios. Es un residuo. Como la inspiración estaba en mí, y yo soy un autor, y la inspiración estaba en otro que era un autor, la inspiración en ese autor se conecta a la inspiración en mí, y hay una unidad que ni siquiera nosotros nos pudiéramos haber puesto de acuerdo para crear.
Y esa unidad no es teórica, se puede corroborar, la podemos estudiar, la podemos ver. Entonces hay una unidad temática y una consistencia del contenido en narración. Eso es evidencia de la inspiración. ¿Están aprendiendo algo? No se ponga nervioso si se pierde. Esto después lo vamos a repasar 1000 veces, no se preocupe. Vamos a dar un ejemplo de la unidad temática o la consistencia del contenido en narración. Un tema bíblico se presenta y ese tema bíblico sigue a través de toda la escritura, moldeando el contenido constantemente de principio a fin de las escrituras, a pesar de que los autores no se están poniendo de acuerdo. Un tema, por ejemplo, podemos decir miles. El tema de la simiente. La Biblia presenta la idea de la simiente y toda la Biblia tú ves esta guerra de simientes. Isaac versus Ismael. Jacob versus Esaú. Caín versus Abel. Los hijos de Dios versus los hijos de los hombres. Simientes. Pondré guerra entre tu simiente, la simiente de la mujer, la simiente de Satanás. Y toda la Biblia se trata de este conflicto de simientes. Esta lucha de una simiente y eventualmente viene la simiente de Dios, que es Jesús, y crea en nosotros la simiente de Dios, que somos los hijos de Dios. ¿Lo ven? Y a través de toda la Biblia, ese tema, hay una unidad en él. O sea, la Biblia no presenta un tema y lo abandona, o lo contradice, o lo cambia a conveniencia. Una vez que se presenta un tema, empieza a controlar toda la historia de la Biblia, y todo lo que se declara escrituralmente es en unidad con un propósito específico. Es una consistencia en narración. Eso es evidencia de que la Biblia fue inspirada por Dios. ¿Están vivos? 66 libros, 40 autores, pero hay la misma unidad. Otro ejemplo, el exilio. Un tema que quizás no es tan conocido o tan común o tan obvio. Lo primero que sucede en la Biblia es que Adán y Eva los botan como bolsa, los botan con tu y maleta, un divorcio, para afuera, los sacaron del jardín, el exilio, ¿ok? Y toda la Biblia se trata de un exilio, right? Cuando se portan mal en Israel, ¿qué hacen? Para afuera, los botan otra vez, el exilio. Y la promesa de que un día van a retornar, Adán y Eva van a retornar al Edén, la humanidad va a retornar al paraíso. La promesa de que un día vamos a retornar a la tierra prometida. El tema de entrar y salir es continuo en todo el texto. Tenemos que salir del reino de las tinieblas y entrar al reino de su Hijo amado. Nos sacaron para afuera, tenemos que entrar. Y toda la Biblia se ve ese tema. Una y otra vez. Abraham entra a la tierra. Abraham tiene que entrar a la tierra de las promesas. Y está buscando, y su hijo para que entre. Y Jacob tiene que entrar. Y el hijo del hijo está buscando que la promesa se cumpla. ¿Por qué no se buscan otro canto de tierra? Es más fácil. ¿Por qué no cambian y dicen que Dios dijo que era otra propiedad? Ella no quiere esa, quiere otra. No, hay una consistencia en narración. Hay una unidad temática. Una vez que se presenta una idea de que hay un lugar que hay que entrar, a ese lugar siempre hay que entrar. Hasta el día de hoy están tratando de entrar a esa tierra. Amén. Eso es evidencia de la inspiración. Otro tema, o podemos decir el tema profético, la profecía. ¿Okay? Toda la Biblia se trata de un futuro de Dios. Desde el mismo principio, la Biblia completa es profética. Porque la Biblia todo el tiempo está hablando de algo que va a suceder. Y algo que se va a cumplir y un futuro que Dios tiene preparado, pero nunca pasa, siempre todo el mundo está esperándolo. Y todo lo que Dios declara es profético, en otras palabras, tiene miras a ese futuro. La simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Futuro. Te bendeciré, tú serás padre de muchedumbre de gente. Futuro. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Futuro. ¿Van a entrar a la tierra? Nunca entraron, es futuro. Todo es profético. Esperando ese futuro de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, futuro. Y entonces vendrá el fin, esperando ese momento de consumación. La Biblia nunca dice, es aquí y ahora. Ya no hay nada que esperar.
El futuro llegó ahora, aquí, ahora es el momento. No, la Biblia todo apunta a lo que ya es y falta por venir. Tiene esa connotación. Estoy dando ejemplos de unidad temática y de consistencia de contenido en narración. Podemos decir el tema de la adoración, de principio a fin, hasta un libro completo, una porción grande de la Biblia, todos son canciones, adoración. El tema número 1, el favorito mío, el más consistente, es el misterio de quién Dios es. Desde el principio hay un misterio de quién Dios es y la Biblia está hablando de ese misterio, que eventualmente va a ser revelado. El énfasis moral de la Biblia es continuo. La Biblia nunca dice que no hay problema con el pecado, o que el problema no es el pecado. La Biblia desde principio a fin tiene un problema específico y es el pecado. Y hay una consistencia, una unidad temática. El primer problema de Adán y Eva fue el pecado, ¿verdad? Y Dios mató unos animales y los vistió. Y después hay que matar corderos por el pecado. Y de una vez y otra vez el pecado de la humanidad y el arrepentimiento. El tema de la redención de principio a fin. Me preguntó el maestro profesor de interpretación bíblica, ¿cuál es el tema número 1 de la Biblia? Nadie sabía. Y él dijo, la redención. De principio a fin, todo se trata de la redención. El problema del pecado y cómo salir de él. Sería más fácil quitar, no existe pecado, como dice José Luis de Jesús Miranda. O como dice la doctrina de la gracia moderna, que no existe el pecado, ya no hay pecado. Sería más fácil. Ya la gente no se tiene que cargar de su conciencia, ya no se tienen que preocupar de su maldad, ya no tienen la carga de cambiar. Pero no, la Biblia nunca dice eso. La Biblia es consistente. ¿Me sigue lo que quiero decir? Si un intento de entender este residuo de inspiración, de unidad temática y consistencia de narración, es cuando las personas reclaman que la Biblia no tiene contradicciones. La Biblia no se contradice. Lo que ellos están tratando de decir, eso está mal dicho, porque si yo te puedo buscar contradicciones por limitaciones humanas o por falta de buena interpretación. Lo que están tratando de decir es que hay una unidad temática y una consistencia, que una vez que algo se declara, la Biblia no se contradice en ese tema, sino que todo argumento apunta a una verdad y a la misma verdad. ¿Ok? ¿Están vivos? Hay un énfasis moral continuo. Otro ejemplo, la Biblia dice que Dios es el creador. La Biblia nunca dice que Dios no es el creador. Una vez que Dios es creador es. La Biblia dice que la creación es buena y la Biblia sigue diciendo que la creación es buena desde principio a fin. A pesar de que los terremotos, las guerras, la maldad, las enfermedades nos deberían decir que la creación es mala. No, pero Dios dice que la creación es buena, buena es. Es consistente lo que estoy tratando de decir. ¿Me están entendiendo o no? Dando la realidad del mundo espiritual como presente. Hay muchas personas que han intentado decir que la creación es mala. Hay muchas personas que han tratado, bueno, por ejemplo, el gnosticismo dice que Dios no fue el creador, sino que un Dios que Dios creó fue el que creó la creación. Y por eso la creación es mala. Sí, eso es el gnosticismo. Entonces eso explica, y lo que el gnosticista decía, lo que tú tienes que hacer es subir por las emanaciones para llegar a Dios. Tienes que escapar de la creación. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Como la Biblia en las escrituras contradice eso, ellos lo que hacían es que bloqueaban muchas de las partes de la Biblia. Había un intérprete bíblico que decía que todos los que la Biblia dice que son malos son los buenos, y todos los que la Biblia dice que son buenos son los malos. O sea, tú sabes que leer la Biblia al revés. Balaam es bueno, Moisés es el malo. ¿Me entiendes? ¿Qué están atacando? La consistencia. Como ellos no pueden torcer el texto, porque el texto consistentemente dice que Dios es el creador, tengo que buscarle una interpretación que altere esa verdad. Porque hay una unidad temática que es muy difícil de vencer si tomo el texto en la forma que fue documentado. El residuo de la evidencia de que la Biblia fue inspirada dejó una unidad temática, una consistencia en narración. Y yo puedo ver eso como evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, yo lo veo como evidencia. Yo no sé si usted lo ve como evidencia. Mientras más tú estudias la Biblia, usted dice, esto es un milagro.
Mira como la Biblia todo el tiempo lo mismo, el mismo tema, uniéndose, el autor aquí, el autor allá, todos profetizando la misma. Mira el cumplimiento de lo profetizado, aquí está. Anyway, número 2, otro residuo de evidencia de la inspiración es la representación continua del texto. Wow, esto está bien poderoso, la representación continua del texto. Esto se conoce como escritura y tradición. Yo sé que la palabra tradición se oye como del diablo, eso es del diablo. Es como la palabra católico. Cuando yo digo católico, la gente se cree que estoy hablando de la iglesia católica. Pues decir la palabra católico es del diablo. Católico significa universal. No estamos hablando de la institución religiosa que se apuntó con ese nombre. ¿Ok? Tradición, no estamos hablando ya la palabra tiene algo negativo. Podemos decir que tradición es la interpretación. La representación continua del texto es evidencia de la inspiración. Siempre, oiga esto, si no le explota la cabeza lo primero, la unidad temática y la consistencia, si eso no lo sorprende, esto a mí me impactó. 100%, esto revolucionó mi vida para siempre. Dios siempre ha tenido no solamente el texto, sino la representación del texto. Siempre ha habido alguien que cree lo que dice el libro. Y siempre hay alguien que lo interpreta correctamente. En todo tiempo, en toda edad, desde el principio de la creación, Dios ha sostenido no solo la palabra, sino un pueblo que protege la palabra. Y tú puedes estudiar eso en la historia. Eso es milagroso. ¿Cuántas veces han venido a destruir el templo, a destruir el pueblo de Dios, a destruir las escrituras? Y siempre sobrevive el libro ese. Siempre alguien lo cree, siempre alguien lo esconde, siempre alguien lo profetiza y ahí está en tus manos hoy. Hay una representación del texto. No solamente la Biblia, porque eso ya sería bastante milagroso, que la Biblia se preserve a pesar de que todo el mundo la quiere destruir. Pero siempre hay alguien que la protege, la vive, la cree y la predica correctamente. No ha habido un tiempo en la historia de la humanidad donde no haya habido un intérprete correcto de la Escritura. Siempre hay quien defienda la verdad. El poder de Dios no solamente preserva el texto, preserva a un pueblo que interpreta el texto correctamente. Eso es evidencia de que estos libros son inspirados por Dios. Son un residuo evidencial de la palabra. A lo mejor usted está mirando y me dice, ¿para qué yo quiero saber todo eso? Pues cuando venga un musulmán y te venga a debatir y tú digas, ay, eso es lo que el pastor me explicó. Y después se te olvida. ¿Ah? Cuando ven un testigo de Jehová que se sabe la Biblia mejor que tú, te debería dar vergüenza, mal interpretada, pero se la sabe. Tú no tienes argumentos con que refutar sus mentiras, a pesar de que se te explicó en la clase cuál es el rey. ¿Y cómo? Y cuando te pregunten y te confronten, ¿y cómo tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios? Ah, yo cogí esa clase, te voy a buscar las notas. Ay, no apunté bien. Fíjate, aquí fue donde se me viró el vaso de agua. Se me dañó lo que escribí. Son herramientas. Hay una evidencia. La unidad temática, la consistencia del contenido de narración y la representación continua del texto. Podemos elaborar de esto porque a mí me gusta esto. El pueblo de Dios. El texto con su relevancia. El texto siempre tiene un efecto espiritual, un efecto moral, un efecto social. Vea la película The Book of Eli. Eso es un buen ejemplo. ¿Okay? El mundo fue destruido y solamente había una persona que tenía la Biblia. ¿Okay? Y era como que Dios sobrenaturalmente protegía la película no es buena, después no diga que yo mandé a ver esa película, pero el punto es interesante. Dios protegía a ese señor para que protegiera la Biblia. Y al final se la sabía de memoria. Ya le dije el final, ya no la tiene que ver. Se la sabía de memoria porque dio el libro y alguien estaba tratando de recopilar ese libro porque sabía el poder que tiene la Biblia. Dice, la Biblia controla la sociedad, la Biblia controla la humanidad, la Biblia controla la espiritualidad. El que tenga la Biblia tiene el control de todo. Porque la Biblia tiene poder. Nosotros no lo vemos hoy en día, pero detrás de nuestro sistema político está la Biblia. Detrás de las elecciones, ahí está la Biblia. Detrás de las decisiones militares del mundo, la Biblia. Detrás del sistema judicial, la palabra. Hasta el día de hoy se jura por la palabra, di la verdad, nada más que la verdad, sobre la Biblia. Influencia, la Biblia.
todo grado y de la sociedad, porque la Biblia tiene ese poder, el texto tiene relevancia, porque la Biblia puede decir muchas cosas y puede haber un libro que diga un montón de cosas, pero nadie lo cree y no tiene ningún efecto. Está ahí en una biblioteca y ignorado. Eso no es la Biblia. Dicen que cualquier biblioteca de este mundo, si se desaparecen todas las Biblias que existen, la podemos reconstruir en cualquier biblioteca. Porque todos los textos están citados en todos los libros que existen en cada librería. ¿Tendrá poder? Right? So, ese texto tiene una relevancia que impacta la sociedad, cambia todas las cosas. Es una representación del texto. Escritura y tradición. No solamente la Biblia, sino la interpretación correcta. Aquí nos introducimos una idea. Se conoce como la regla de fe. Esta regla transformó mi vida para siempre. Lo que siempre se ha creído en todo lugar desde el principio. Eso se conoce como la regla de fe. Eso es otra forma de decir la escritura y tradición. O la escritura y la interpretación correcta. Como Dios siempre preservó el texto y una gente que lo interpretó correctamente, la evidencia de esa interpretación correcta históricamente está documentada. So, siempre todos hemos creído lo mismo desde el principio. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, ahí se cayó los testigos de Jehová, ahí se cayeron los mormones, ahí se cayó todo el mundo. ¿Por qué? Porque es algo nuevo que no se creía desde el principio. Ninguno de los apóstoles dijo que Jesús era el arcángel Miguel. Eso es algo nuevo. Eso contradice la regla de fe. Sí, mira qué morones son los testigos de Jehová. Ellos están usando una Biblia para decir algo que los que escribieron la Biblia no creían. No hace sentido. ¿Me sigue lo que estoy diciendo? O sea, todo el mundo preservó la Biblia de una manera y una interpretación exacta, y la podemos documentar históricamente, porque ahí está la interpretación y ahí está lo que creían. Y todo el mundo preservó y decían lo mismo desde el principio. Y ahora es que la interpretación correcta va a llegar por alguien que está diciendo lo contrario a lo que han dicho todas las personas desde el principio. Hay que ser morón para creer eso. Hay que ser bruto para creer eso. Hay que ser estúpido. Eso, ninguna persona humanamente puede ser tan débil de mente para creer eso. Eso es un demonio que te confunde. Eso es lo que es. Pues nadie puede ser tan bruto para creer ese paquete. Si los testigos de Jehová aplicaran la misma fervor que aplican para desmentir todo lo demás a su propia creencia, ellos no creerían lo que creen. La regla de fe nos enseña que Dios siempre ha preservado no solamente la escritura, sino la interpretación correcta. Y esa interpretación la podemos estudiar. Traducción. Alguien está diciendo ahora que la gracia, esto es una revelación nueva, la gracia, no existe el pecado, ya no hay que arrepentirse. ¿Eso está conforme a la regla de fe? ¿Pablo predicó eso? ¿Los padres de la iglesia interpretaron los textos de Pablo de esa manera? Pues algo nuevo contradice la regla de fe. Es un error. Lo que siempre se ha creído en todo lugar desde el principio. ¿Me siguen o no? Y quiere decir que nosotros debemos confiar no solamente el Espíritu Santo y su inspiración, pero los testimonios que el Espíritu Santo ha preservado históricamente a través de todas las edades. Nosotros tenemos un engaño mental que pensamos que ahora es que nosotros tenemos la verdad. Y ahora es que hay más conocimiento que antes. Falso. Falso. Nada puede ser más lejos de la verdad. Da vergüenza cuando usted ve los padres de la iglesia, cuántos libros escribían. Cientos y cientos de libros escribían. Los escritores modernos, los eruditos modernos no escriben ni 10 en sus vidas. Y los que escriben mal escritos están. Disparates lo que ponen. La gente de antes eran estudiosos. Se sabían la Biblia de memoria. Preservaban y peleaban con fervor por la fe. Tenían sus errores, pues claro, igual que nosotros tenemos los nuestros. Pero en cuanto a la regla de fe, nunca se equivocaron. Lo que siempre se ha creído en todo lugar, siempre desde el principio. No abandonaron los pilares de la fe. ¿Me siguen eso? Entonces,
por ejemplo, una época en la iglesia donde hubo un ataque en contra de la divinidad de Jesús, y una gran sección de la iglesia pensaban que Jesús era creado por Dios. Era algo que sucedió después de la regla de fe. Pues la regla de fe nos protegía de eso. Porque el argumento era, los apóstoles no predicaron eso. Los apóstoles y los discípulos de los apóstoles no predicaron ellos. Tú no puedes venir ahora a inventarte algo nuevo. Aunque la gran mayoría de la iglesia abandonó la regla de fe y se fue, las personas fieles se preservaron la verdad, creyendo lo que siempre se había creído desde el principio. Porque creemos que Dios no solamente preservó la escritura, sino la interpretación correcta de la escritura. Y al final, ¿qué pasa? Esos movimientos siempre desaparecen y la fe verdadera siempre permanece. Porque Dios la protege y Dios la defiende. ¿Están o no? Pero anyway, esa es la representación continua del texto. Número 3, último punto. Podemos dar 10 evidencias de la inspiración, pero no los voy a cansar con esto. El interno testimonio del Espíritu Santo. Esto es algo completamente subjetivo, pero para el que cree en el Espíritu Santo es algo bien real. La manifestación transformadora de las Escrituras en la vida personal del creyente y su expresión devocional en la congregación es un residuo vivo de la inspiración. Hasta el día de hoy, cuando tú lees las Escrituras, algo sucede en ti, en tu mente, en tu corazón, en tu vida espiritual, que te transforma, te cambia, te afecta moralmente, te afecta espiritualmente. Y cuando lo usas en devoción, cuando la Escritura toma vida, sea en un drama, sea en una canción, la presencia de Dios confirma que nos estamos acercando a la experiencia de Dios, porque estamos adorando conforme a las Escrituras. El interno testimonio del Espíritu Santo es una de los más grandes evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. Tú puedes leer el periódico y no hay ningún efecto moral, ni intelectual, ni espiritual. Tú puedes leer una revista de TV y novela y nadie va a salir edificado. Tú puedes hablar de cualquier personaje histórico, por más bueno que sea, por más cambio que haya hecho, y la gente lo más que puede sacar de eso es simplemente una admiración humana. Pero cuando tú hablas de cualquier personaje bíblico, por la Escritura, el Espíritu Santo empieza a traer los testimonios de esas personas para impactarnos a nosotros. Esa evidencia es de que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Están conmigo hasta ahí? Hay una unidad temática, una consistencia del contenido en narración, una representación continua del texto, esa es la regla de fe, y un interno testimonio del Espíritu Santo. Esas tres cosas son residuos evidencial de la inspiración en la palabra de Dios. ¿Ok? Lo que separa los textos bíblicos de cualquier otro texto es que los textos se atribuyen una autoridad y tienen la evidencia de esa inspiración. Son los textos que siempre se han usado desde el principio para llegar a la verdad. La Biblia misma apunta a esa autoridad. Y le dimos los ejemplos. ¿Están conmigo hasta ahí? Ok. ¿Cómo yo interpreto la inspiración? ¿O cómo yo interpreto con la inspiración de la palabra? La inspiración vino en su interpretación y proclamación con un método, con un contexto, con un proceso y con un enfoque. Yo tengo que tener esas cosas para interpretar bien. Para interpretar con inspiración yo tengo que tener un método, un contexto, un proceso y un enfoque. Sin eso solo voy a tener especulaciones, opiniones y dogmas humanos. Método, contexto, proceso y enfoque. Ok, ¿cuál es el método de la inspiración? ¿Cuál es el método de la interpretación? Es un cuento buscando un final. Is that of a narrative looking for an end? Es un cuento buscando un clímax, un punto culminante. Es una historia llegando o apuntando hacia un final.
el método de inspiración y de interpretación es uno de narración. Esto es lo gracioso, que esto debería ser lo más sentido común, sin embargo no lo es. O sea, es un libro, es solo un libro y es una historia, es un cuento, y como hay una unidad temática, ¿verdad? Y porque hay un principio y hay una consistencia en narración, ese cuento está diciendo algo y llega hasta un punto. ¿Están conmigo o no? Se oye bien sentido común, pero ¿qué pasa? Nosotros constantemente no interpretamos ni usamos la inspiración con el método de narración. Por ejemplo, tú coges un texto para validar tu punto y buscas un montón de textos que se pongan de acuerdo para tú probar lo que tú quieres poner. Tu opinión, tu especulación. No respeta que ese texto está en un contexto para el cuento. Tienes que contar el cuento. ¿Lo ven o no? Entonces, muchos métodos de interpretación, pues, por eso es que nosotros estamos tan confundidos, porque abre la Biblia, 1 Corintios capítulo, y ve la Biblia para Jeremías capítulo, y ve la Biblia, y todo, según el predicador, poniendo textos que según él aprueban lo que él quiere decir. Si tú eres serio en la interpretación y coges cada uno de esos textos en su contexto y lo tratas de aplicar al cuento, no dices lo que tú quieres decir. Contradices muchas veces lo que estás diciendo. Pero como eso da más trabajo y es más fácil solamente leer el texto fuera de contexto para hacer un pretexto, es más fácil validar mi disparate que hacerle justicia al cuento de Dios. Porque hay muchas partes del cuento que yo no he leído y libros completos que no he estudiado. Y el cuento está a mitad porque hay muchas cosas que no me sé del cuento. Prefiero mejor empezar a sacar cosas para validar mi opinión y mi especulación. Anyway. So, el método es de narración. Y yo hasta le doy la narración para que no sea tan difícil. La narración, 5 capítulos. Bueno, son 6, pero vamos a darle 5. Número 1, la creación. Número 2, la caída. Número 3, Israel. Número 4, Jesús. Número 5, la iglesia. Y hay unos 6, pero olvídate el 6, pues no ni quiere hacer el número 1, ¿para qué quiere llegar al 6? El cuento siempre es el mismo. La unidad temática de la escritura así no los muestra. La consistencia en narración así lo declara. Una vez se introduce una idea, el autor y la inspiración nunca permite que los que preservan el texto, los que están en la regla de fe, el pueblo escogido, se aleje de lo que ha sido revelado, sino que siguen volviendo a la profecía, al principio, a la visión, a lo que ya ha sido instruido, y solamente elaboran a eso para que el cuento continúe. De principio a fin siempre ha sido así. ¿Ok? ¿Eso qué quiere? Cualquier predicación, cualquier interpretación, cualquier cosa que reclama ser inspiración, si no está fundamentada en la creación y no está poniendo a luz la caída, es una mala interpretación. Con esto nada más se caen 80% de las predicaciones modernas, porque nadie quiere hablar de la caída. Tú eres un campeón. Tú estás bien. El Señor te ama. El Señor es amor. Nadie quiere hablar de la caída. Nadie quiere saber que estamos caídos. Si es lo que yo predico en todos los mensajes, porque se tiene que predicar, porque si no estoy malinterpretando, es que estamos chavados. Mire para el piso, ¿ahí hay calles de oro? ¿Usted vino aquí en un mar de cristal? Pues no estamos todavía en la gloria. Es evidencia de que la caída todavía en sus efectos nos está afectando. Moralmente, intelectualmente, es la realidad de que estamos en una batalla donde un mundo que está continuamente con dolores de parto. Usted no vio las noticias, los terremotos, los asesinatos, las muertas. De eso se recuerda para que continuamente sepamos que estamos caídos. Y aún así los sinvergüenzas se atreven a decir que estamos bien, que estamos en el reino, la teología del dominio, que estamos en la gloria, que somos los escogidos.
llenos de divorcio, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, el mundo cayéndose, la gente matándose y los sinvergüenzas predicando tonteras. Hay que predicar de la caída para que la gente se arrepienta y reciba la respuesta que es la salvación de sus almas. Pero es bien importante enfatizar la creación, porque la creación es lo que valida a Jesús en su contexto. Jesús vino a redimir este mundo, porque este mundo es creación de Dios. Y Él es el creador. El creador entró a la creación para redimir y salvar todo lo creado. Y no solamente nosotros, todo lo creado, el universo completo. Todas las cosas necesitaban el poder de la sangre de Jesús. Y todo lo creado va a ser transformado por el poder de su gloria. Esa es la promesa de la Biblia. Porque la creación es buena, Dios quiere salvar lo creado. Creación, caída. Israel, chacho, la gente ha masacrado a Israel, los han desechado del pacto. Israel ya no se predica, no se habla nada de ellos. Israel es parte de la narración. Si tu predicación no pasa por Israel, es una mala interpretación. ¿Qué hablamos de Jesús? A Jesús lo tenemos descuidado. Jesús es el punto culminante, el clímax de toda la historia. Hay mensajes que se predican completo y ni se menciona a Jesús. Predicamos de nosotros, de prosperidad, ni se menciona a Jesús. Predicamos de gozo, de felicidad y de alegría. Un predicador vio una vez un mensaje que se llamaba Fun in the Sun. Así se llamaba el mensaje. Diversión bajo el sol se llamaba el mensaje. Yo decía, a lo mejor es una metáfora, una alegoría. No, y de eso mismo predicó. De divertirse debajo del sol. O sea, no había caída, no había nada. Predicando nuestras opiniones, nuestras especulaciones, nuestras emociones. Alguien nos insultó en la semana y nos vamos a desquitar desde el púlpito. Ni la Biblia abrimos. El cuento es una de narración y tiene un orden: creación, caída, Israel, Jesús, iglesia. La iglesia es importante. La iglesia es parte de la narración. De hecho, ¿en cuál de esos capítulos usted vive? Usted no está en los tiempos de Jesús. Usted no está viviendo los tiempos de la caída de Adán. Y usted no está bajo el pacto de Israel. ¿En qué tiempo usted está viviendo? En la iglesia. Y sin embargo, un poco sabemos de lo que es la iglesia. El poder de la iglesia, el significado de la iglesia. Eso es lo que yo estoy tratando de restaurar aquí. La mesa de comunión. La visión de Jesús para su cuerpo. Somos un proyecto de Dios ahora en el presente. Si usted quiere meterse a lo que Dios está haciendo en el presente, tiene que meterse a la iglesia. Dios no está haciendo otra cosa. Pero la iglesia está descuidada. No hay liderazgo, no hay visión, no hay amor, ni al Espíritu Santo honramos. Predicamos la Biblia, pero no la aplicamos en la narración, viviendo de acuerdo a donde estamos en el tiempo de Dios. Y hay muchas razones por las cuales Dios instituyó la iglesia, el propósito de Dios. La Biblia lo dice, para desenmascarar a los principados, para mostrar la sabiduría de Dios, tantas cosas que la Biblia dice. Pero olvídate de todo eso. Si Dios dijo que hagamos iglesia, eso es más que suficiente para hacer iglesia. Porque Dios lo dice, ya se acabó. Averigüemos qué rayos es lo que es iglesia, porque ese es el punto donde estamos viviendo en la narración. Y de hecho, sin ese punto no llegamos al próximo, que es el final. Esa es parte de la narración también. Entonces, de principio a fin, la Biblia tiene un cuento. Ese es un método de inspiración y un método de interpretación. Y mire, usted puede probar esto. Usted puede predicar a lo loco y no va a tener resultados. Usted un día predique por orden y empiece desde el principio y hable de la caída y hable de cómo Dios se reveló a Israel y después hable de Jesús, para que usted vea que el Espíritu Santo empieza a caer sobre su predicación. Porque ese es un buen intérprete. Por fin está haciendo la inspiración como la inspiración fue dada. Así es que el libro mostró la inspiración. Mira lo que dice Lucas 24, verso 27. Si Jesús tenía una forma de predicar, ¿puede ser que la forma que Jesús tenía de predicar era buena? ¿Podemos decir que hasta la correcta? ¿O no? ¿O Jesús predicaba mal? ¿El Hijo Eterno de Dios sabía predicar? Puede ser que sepa un poquito mejor que tú y yo.
A lo mejor, ¿verdad? Él es la palabra hecho carne, ¿verdad? Puede ser que él sabía cómo predicar. Pues mira cómo Jesús predicó. Lucas 24, 27. La Biblia dice cómo Jesús predicó. Lucas 24, 27 dice, y comenzando desde Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, la narración, declaraba todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué está hablando? Método, contexto, proceso, aplicación y enfoque. Desde el principio, por orden, la narración, llegando al punto culminante que es él. Creación, caída, Israel, Jesús. ¿Están conmigo hasta ahí? El método es uno de narración, una unidad. Lo segundo, la inspiración tiene un contexto. ¿Qué quiere decir? Eso es un fundamento escritural. Tú tienes que tener una fuente del material. La fuente del material tiene que ser las Sagradas Escrituras. Eso es lo que quiero decir con contexto. Que eso presupone que hay un orden coherente. La verdad del mensaje tiene que tener algo con qué trabajarse. Yo no puedo contar simplemente el cuento. Yo tengo que trabajar con el contexto, con el material. El fundamento tiene que ser las escrituras. Yo no puedo contar el cuento sin usar las escrituras para validar la manera en que el cuento está siendo contado. Otra forma de decir esto, en boca de 2 o 3 testigos, toda verdad tiene que ser dicha. Si yo presento una idea y cuento el cuento, tengo que por lo menos mostrar textos que muestren lo que estoy diciendo. Dentro de la narración. ¿You got it o no? Tienes que, sí, yo puedo tener una idea, pero si yo no puedo encontrar textos que me ayuden a trabajar esa idea, tengo que descartarla del cuento. Y no necesito una nada más, necesito varias, tienen que ser varias, porque recuérdate que hay una consistencia del texto en narración, hay una consistencia en el contenido. Si algo es verdad, Dios tiene que mostrarlo por todos lados, no puede ser en un solo lado. Si Jesús empezó desde Moisés y siguió por todas las escrituras, ahí está evidencia por todos lados, por todos los profetas. Trabajando el texto, trabajando el texto, trabajando el texto. Hay una vez una persona que dijo, no, que Dios me mostró que esta persona significa esto. ¿Dónde dice eso en las escrituras? No es que Dios me lo mostró, pero si no está en las escrituras, no lo puedes estar predicando, interpretando de esa manera. Eso es una especulación. Pues Dios me lo dijo. Pues Dios me dice que tú eres pato. Yo no soy pato, pues Dios me lo dijo. Es lo mismo. ¿Me entiendes? Eventualmente me digo, ¿cuál es la evidencia? Exactamente te digo allí, ¿cuál es la evidencia? Tú no puedes inventarte cosas, tiene que haber evidencia en la Biblia, tiene que haber... Yo siempre lo digo de esta manera, si te vas a inventar un embuste, por lo menos que sea un embuste bien inventado. Y entonces yo te admiro, yo puedo decir que es un embuste, pero por lo menos el tipo trabajó en su embuste. Ahí mostró una escriturita, pues trabajó por lo menos, darle un premio. Descartado, pues no predicó la verdad, pero por lo menos se esforzó. El contexto tiene que trabajarse, los textos tienen que trabajarse, las escrituras tienen que trabajarse. ¿Están conmigo? Por eso hay que buscar evidencia, buscar consistencia, buscar en la narración. Aún, por ejemplo, usted ve todo lo que yo estoy diciendo, hay escrituras detrás de todo lo que estoy diciendo. Yo le dije un montón de escrituras al principio. Todo lo que yo le estoy diciendo es conforme a esas escrituras. Y les estoy dando completamente ejemplos. Les di una interpretación y una definición de lo que significa la inspiración. Y luego lo complementé con el principio cristocéntrico para que vea que es consistente con el principio de quién es Jesús.
La inspiración, en su definición, de acuerdo a lo que le estoy dando, es consistente con Jesús cuando fue hecho carne. Ahí tenemos textos corroborando, escrituras confirmando. Todo por la Biblia, no que me saqué yo aquí de la manga. Biblia, 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 Biblia. Porque hay mucha Biblia para trabajarse. No tenemos que inventarnos nada, hay mucha Biblia para trabajar. Trabajemos la palabra. Yo no empiezo cuando voy a predicar, qué buena idea presentar. Yo empiezo para predicar, qué mucha palabra hay para trabajar. Vamos a la palabra. Que ahí hay para cortar de más. Pero si vamos a hacer algo, hagámoslo trabajando la palabra, trabajando las escrituras. ¿Están aprendiendo algo o no? Recuérdense que después usted va a predicar y yo voy a ver si están en contexto y si están en método y voy a ver si están en narración. Porque los sinvergüenzas son capaces de que los ponga a predicar y empiecen, abra su Biblia aquí y después vamos para allá y oh my God. ¿Dónde está el cuento? Método, contexto, trabaja la escritura. Aplica la inspiración a lo que la inspiración se acomodó. No me dijiste ningún contexto geográfico, no me hablaste de la personalidad del autor, no me hablaste de ningún trasfondo cultural, ni siquiera buscaste lo que estaba sucediendo políticamente, no me dijiste nada. Pues eso va a tener que estudiar. Ay Dios, pues exactamente. Esa es la idea. Te tiene que gustar estudiar. Yo te puedo predicar esto con autoridad, yo te puedo predicar esto con denuedo, yo te puedo predicar esto con pasión, porque yo tenía 0.00 de promedio. So, Dios pone un morón a predicarte así para que tú no tengas excusa. Sí, pastor, yo tenía 0.00. Baja la mano, no digas a nadie. Contexto, las escrituras, trabajarse. Si el material, si hay mucha gente que saca ideas, pero el problema es que las ideas no son de las escrituras. Por ejemplo, hay personas que sacan, según la tradición judaica dice esto. Fantástico. ¿De qué manera la tradición judaica es constante con el texto? Porque si no está con el texto, no es válida. ¿Ven lo que quiero decir? La gente hoy en día predican del talib, del kippah y traen todas estas tradiciones judaicas a la iglesia y como si ser judío es literalmente inspirado por Dios. Y el judaísmo que presentan dentro de la iglesia ni siquiera es el judaísmo de Jesús. Si vas a traer un judaísmo, por lo menos trae el de Jesús. Es el judaísmo moderno que nació 200 años después de Cristo. De ahí sacan todas esas cosas. Ni siquiera es el judaísmo original. Digo Dios, si vamos a ser judíos, vamos a ser judíos. El judío original era bien terrorista. Si vamos a ser judíos, vamos a ser como los originales, que estaban buscando imponer el reino de Dios y traerle a un Mesías para que acabe con todo esto y restaure la tierra y reconstruyan el templo. No, es un judaísmo moderno, espiritual, místico. Que ese judaísmo nació porque cuando se destruyó el templo y los botaron de la tierra, tenían que cambiar su interpretación. Porque la interpretación es que si lo tomamos literal, Dios nos rechazó. Porque nos quitó la tierra, nos destruyó el templo, nos quitó el linaje y nos abandonó, la gloria nos retornó. Ahora tenemos que interpretar que es espiritual. Y ese es el judaísmo que se mete en la iglesia. Y entonces esas traducciones judías se muestran como si fueran y la predican para romper maldiciones. Aquí está este aceite del río y estas leyes. Esto se los ponían los judíos en las puertas y tú tienes que ponerlo en tu puerta porque así el diablo va a huir de ti. Mira qué mezcla, qué disparate. ¿Dónde está eso en la Biblia? Creación, caída, Jesús, iglesia. No tradición judaica. ¿Me siguen o no? Nos inventamos cosas. Hay gente que predica más ciencia que Biblia. Si tu ciencia no está confirmada por las escrituras, no lo prediques como palabra de Dios. La Biblia hay para trabajarse. Predica la Biblia. El método es una narración, pero la narración tiene que contarse en el contexto de las escrituras. Todo lo que predique tiene que ser texto por texto, línea por línea, precepto por precepto. Número 3 es proceso. El proceso es progresivo.
es algo encerrado que luego es manifestado en cumplimiento. Algo encerrado que luego es revelado en consumación. Y eso es progresivamente. Recuerden que es una narración. Si tuviera mi pizarrita te lo daba dibujado para que lo entiendas. El cuento va y el cuento tiene algo encerrado y va revelando y sigue y va revelando y sigue y va revelando. Y no importa en qué punto tú pares, tú puedes mirar para atrás que lo que está aquí revelado estaba aquí encerrado. Ese es el proceso. Ahora cuando interpreto texto por texto, en contexto, y doy la narración, veo lo que está encerrado para mostrar lo que está revelado. Ese es el proceso. Traducción. Estoy predicando una verdad nueva testamentaria, la puedo ver en tipo, en sombra y figura en el Antiguo Testamento, encerrada. Otro principio, como el que les dije, el primer principio fue el método por el cual la escritura es dada, el método por el cual la escritura debe ser interpretada. Segundo principio, el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado y el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento encerrado. Ese es el proceso de la inspiración. Lo que está encerrado se va revelando. Si estoy predicando algo revelado, muéstralo en su forma encerrada. ¿Están conmigo? 1 Corintios capítulo 10 así lo dice, que las cosas que están escritas fueron escritas para nuestra enseñanza. El libro de Hebreos también así lo decreta. En el libro de Romanos, en Gálatas también lo encierra. Esas cosas encerradas nosotros tenemos que revelarlas. Pero si nosotros quitamos a Israel, porque hay gente que ahora dice que el Antiguo Testamento pasó, mira qué brutos son. Ya el Antiguo Testamento no es. ¿Cómo vas a revelar y entender lo revelado si no quieres ir a lo encerrado? Si no vas a Israel y no entiendes con la caída, ¿cómo vas a interpretar tu salvación en el Nuevo Testamento? ¿Están siguiéndonos? Entonces, el proceso es, por ejemplo, yo estoy predicando ahora los domingos de la presencia de Dios, la adoración, ¿right? ¿Y a dónde me estoy yendo? Al Antiguo Testamento. Y te estoy mostrando el tipo y sombra y figura de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Era el arca del pacto. Y como esos modelos naturales para mostrar las realidades que ahora tenemos espiritualmente. Es una revelación nuevo testamentaria. Te estoy predicando algo, pero lo estoy trabajando por las escrituras. Y te estoy contando el cuento. Porque ¿qué es lo primero que predico? De la creación. El mundo creado. ¿Qué es lo segundo que predico? Hablo de la caída. Como nosotros tenemos que ser redimidos y salvados y arrepentidos. Eso estoy haciendo el cuento para que entonces el mensaje esté en contexto. Y revelando el proceso. Si yo voy a predicar una verdad, debo verla desde el principio a fin en toda la escritura. Y puedo mostrar ejemplos en el Antiguo Testamento. Yo muchas veces creo que la doctrina moderna de la gracia, que dice que el Antiguo Testamento pasó, es simplemente un exégesis de vagancia. Yo creo que como son vagos y ven que el Antiguo Testamento es tan grande, dicen, pues mejor en el Nuevo Testamento solamente. Es un disparate porque el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. ¿Alguien me está oyendo o no? Ay, Dios mío. Si usted tuviera una Biblia que te marca todas las citas antiguo testamentarias en el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que todo el Nuevo Testamento está marcado con citas antiguo testamentarias. ¿Cómo vas a decir que el Antiguo Testamento pasó si todo el Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento? La Biblia de Jesús era el Antiguo Testamento. ¿Me están entendiendo o no? ¿Ok? Pero ¿qué pasa? El cuento llegó a un punto culminante y ahora el antiguo lo interpretamos a luz de lo que sucedió en Jesús. Eso es lo que está pasando. Pero no es para abandonarlo, sino es para interpretarlo correctamente a luz de lo que Jesús trajo. Todo lo tenemos que redefinir alrededor de Jesús y su espíritu. Esas verdades estaban apuntando a una verdad más grande. Jesús lo dijo de esta manera: yo no he venido a abolir, a quitar la ley y los profetas, sino a ¿qué? A cumplirlas. Traducción, versión puertorriqueña de Rubén Torres. Yo no he venido a quitarte todo lo que es preciado para ti. Yo vengo a por fin hacerlo una realidad.
Ahora es que vas a vivir el verdadero arca del pacto. Ahora es que vas a vivir el verdadero templo del Espíritu Santo. Ahora es que de verdad ustedes van a tener la intimidad con Dios que Dios siempre quiso para Israel. Ustedes son el nuevo Israel injertado en esa vid. Ahora van a recibir las promesas de Abraham en Cristo Jesús. Pero tienes que entender cuáles son las promesas. Pero tienes que entender cuáles son los ejemplos. Pero tienes que ir a ver el proceso por el cual Dios revela esas cosas para que sepas aplicarlo a tu vida. En un cuento de narración. ¿Lo ven o no? ¿Sí o no? Anyway. Eso es interpretación. Estoy interpretando. Lucha con el texto, luchando con los textos. ¿Cómo este texto se aplica? ¿Cómo este texto se complementa? Ese es el proceso. Número 4, aplicación. Todo se tiene que mostrarse en eventos contemporáneos. La Biblia tiene que tener un efecto en cómo vivirse,